metabólico. El síndrome metabólico, como ya lo hemos visto, es, es un conjunto de alteraciones metabólicas, en el cual hay obesidad, hay aumento de la presión arterial, hay hiperglicemia y hay dislipidemia. Entonces son los cuatro jinetes del apocalipsis: obesidad, presión alta, hiperglicemia y dislipidemia. Esos cuatro juntos hacen el síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico está asociado a múltiples complicaciones: problemas cardíacos, lípidos, hipertensión, diabetes, demencia, cáncer ovario y NASH. Entonces, es un conjunto de síntomas y signos que aparecen frecuentemente asociados a un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Tiene mucho que ver con, desde el punto de vista epidemiológico, cómo ha cambiado la población. Fíjense, en los años 70 había pocos ancianos. La gente se moría entre los 40 a 50. Habían demasiados niños. Para el 2000 ya se aplican ya 90 con Fujimori, se aplica políticas de control de la natalidad. Y fíjense, esas políticas deben afectarse en la pirámide cuando en 2000 ya la base donde había muchísimos niños se empieza a quitar. Para el 2010 ya no somos una pirámide, ya estamos empezando a ensancharnos en la parte de abajo, pero fíjense, para el 2010 ya el número de adultos mayores ya es de, de forma significativa, más del 5% de la población. Ya en hombres y mujeres ya tiene más de 75 años. Y para el año 2025, esta es la pirámide. Hay muchos niños, adolescentes, jóvenes, pero también hay mayores adultos. ¿Qué significa eso? Que vamos a seguir necesitando pediatras, ginecólogos, etcétera. Pero las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades que tienen que ver con, con lo que hemos dicho: obesidad, lo que tiene que ver con diabetes, enfermedad renal crónica, cáncer, enfermedad cardiovascular, también se va a incrementar. Entonces, el perfil epidemiológico de la pirámide poblacional no solamente predice si va a haber cuántos niños, cuántos ancianos, sino también la patología que se va a dar. Eso tiene que ver mucho con la esperanza de vida. Fíjense, en el año 50, el promedio de vida era menos de 50 años. Recién en el 80 superamos los 60 años de sobrevida. En el 2000 llegamos a 68. Y para el 2025 vamos a estar en cerca de 75 años. O sea, ustedes probablemente en promedio van a vivir 80 años. Eso significa que cuando sean adultos mayores, dos de tres de ustedes va a ser diabético, o va a ser hipertenso, o va a tener una enfermedad cardiovascular. Entonces, este, es tiempo de que vayamos mirando, ¿no? En general, las prevalencias de sobrepeso, obesidad, juntas: sobrepeso es 40%, obesidad 20%, hipertensión arterial es cerca del 30%, y se ha visto también que las prevalencias no solo de obesidad, sino de síndrome metabólico, con los criterios del ATP3, se incrementan a partir de los 20 años. Tiene un pico igual que la obesidad: 50, 60 años, y luego baja. Puede variar de acuerdo a los criterios ATP3 o los criterios de IDF. Eso lo vamos a ver más adecuado. El síndrome metabólico, que es la combinación de las alteraciones que habíamos mencionado, es también frecuente en afroamericanos, mexicanos y blancos. Y fíjense, entre afroamericanos, mexicoamericanos y blancos, el síndrome metabólico es más frecuente en mexicoamericanos. En total tiene 31%, le siguen los blancos y después los afroamericanos. Y si uno evalúa entre afroamericanos, entre hombres y mujeres, ¿en quién es más frecuente? El síndrome metabólico es más frecuente en mujeres, ya sea afroamericanos, mexicanos o blancos. Ah, ¿Cuál es la población promedio de síndrome metabólico por género, por grupos mestizos en América Latina? Este, Entre el consenso latinoamericano, ¿cómo está el síndrome metabólico? Fíjense,
En zona urbana, en hombres, es más o menos 20%, en mujeres cerca de 25%, en, en hombres, en zona rural es cerca del 5%, y en mujeres, en zona rural, es cerca del más del 30%. O sea, es más frecuente en mujeres. Y en la población mestiza, hombres es cerca del 20% y en mujeres. Por áreas geográficas, entre la costa, sierra, selva. En Perú, el síndrome metabólico en Lima es 28%, en toda la costa 26%, en la sierra urbana 21%, sierra rural 18%, en la selva 26%. Según el componente más importante es el síndrome metabólico en Perú, es la obesidad abdominal, es el componente más frecuente en hombres y mujeres, y también el HDL bajo también es el segundo componente. Luego siguen los triglicéridos altos y la hipertensión. La triglicemia es menos de 10%. ¿Cómo está la prevalencia del síndrome metabólico por nivel de pobreza? Fíjense, eh, los componentes del síndrome metabólico, los pobres extremos, la prevalencia es esta, ¿no? Por ejemplo, obesidad abdominal, que es, es esta, cerca de los no pobres tienen 70% y los pobres 60%. Hipertensión arterial, en los estratos. ¿Y cómo es la obesidad y la migración? Fíjense, esta es la obesidad y la obesidad central en migrantes y no migrantes. En los pacientes migrantes, la obesidad es 37% versus 25%, y la obesidad central es 62% en migrantes versus 47% en migrantes. Hay estudios interesantes en relación a migración y obesidad y diabetes, es muy interesante. Y recuerden que los componentes del síndrome metabólico es hipertensión arterial, triglicéridos elevados, obesidad central y otros componentes que lo ponen también en otras literaturas de la micro. Pero los criterios del ATP3 son los siguientes. Obesidad abdominal con perímetro de abdomen en hombres mayores de 102, mujeres mayores de 88, triglicéridos mayores de 150, HDL menor de 40 en hombres, menores de 50 en mujeres, hipertensión arterial mayor de 130 a 85 y glucosa mayor o igual a 50. También el síndrome metabólico se le conoce como síndrome de X, Raven, síndrome de metabólico o el otros componentes del síndrome metabólico son el aumento del ácido úrico, aumento del LDL, el aumento del inhibidor reactivo del plasminógeno tipo 1, el aumento del fibrinógeno, el aumento del factor von Willebrand, la presencia de microalbuminuria, la elevación de la proteína C reactiva, la presencia de estatosis hepática, la elevación de la ferritina, la disfunción endotelial, el síndrome de ovario poliquístico o la elevación de la leptina. Todos estos componentes están asociados al síndrome metabólico. De alguna forma, son marcadores de inflamación y son marcadores de que el perfil metabólico se está incrementando y se está deteriorando. Por ejemplo, un paciente con síndrome metabólico en hiperuricemia tiene el peor pronóstico. El que tenga microalbuminuria tiene mayor compromiso. El que tenga NASH o disfunción endotelial o ovario poliquístico también. El diagnóstico del síndrome metabólico puede hacerse en base a los componentes que tenemos. Necesitamos tres de los componentes. Necesito los criterios clínicos. Hay otros criterios de evaluación de grasa, por ejemplo, pero se ha hecho para estudios de investigación. Pero lo que necesitamos saber es esto, la ATP3. Necesito tres o más factores que tengan que ver con el incremento de la cintura, con el HDL bajo, con la elevación de triglicéridos, la presencia de hiperglicemia y la presencia de presión arterial menor de 150. Hay otros criterios, como por ejemplo el de la Organización Mundial de la Salud, o como el de la Asociación de Clínicos Endocrinólogos Americanos, o como el de la ADA, que es de la Asociación Americana de Diabetes, o de la Federación Internacional de Diabetes, o de la
la definición armonizada, pero para investigación necesito el ATP. ¿Listo? Entonces, puedo, por conocimiento, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes dice que necesito intolerancia a la glucosa o prediabetes con cualquiera de los siguientes. Índice de masa corporal mayor de 25, HDL bajo, triglicéridos altos, y en aquellos que no tienen diabetes, tolerancia a la glucosa en ayunas mayor de 110 o a las 2 horas mayor de 140. Presión arterial mayor de 185, o también otros componentes que tengan historia familiar de diabetes, que tienen edad mayor de 40 años, que tienen etnicidad de riesgo, como el latinoamericano, por ejemplo, o negro, que sea sedentario, que tenga un estilo de vida sedentario, o que tenga síndrome. Entonces ya la lista se hace más larga. O la OMS, ¿no? Que dice también glucosa, cadera, ya no mide cintura, sino te dice el índice de cintura-cadera. O te dice el IMC, o te dice HDL, triglicéridos, glucosa en ayunas a las 2 horas, presión arterial, y acá te dice ya microalbuminuria o el índice albumina creatinina mayor de 30. Ya incluso crean confusiones, ¿no? Pero si voy a hacer investigación, voy a homogenizar criterios, lo que debo usar es el ATP3. ¿Listo? Entonces, los criterios de ATP3 más utilizados en el sistema metabólico son estos, ¿no? Cintura mayor de 102 en hombres, mayor de 88 mujeres, triglicéridos de 150, HDL menor de 40 en hombres, menor de 51 en mujeres, presión arterial mayor de 185, o la glucosa en ayunas mayor de 110 o tenga diagnóstico de diabetes. Las causas del síndrome metabólico pueden ser actividades como sobrepeso, obesidad, sedentarismo, dietas ricas en carbohidratos, o puede tener causas químicas. Tiene que ver también con el efecto de la acción de la insulina, ¿no? Pues, que la insulina tiene mutaciones en su receptor o mutaciones en alguna de las proteínas que tienen que ver con la acción de la insulina. Cualquiera de ellos puede estar alterando la sensibilidad a la insulina, la producción hepática de glucosa, aumentar la síntesis de proteínas o incrementar la síntesis. Entonces, alteraciones en el receptor de insulina o en el sustrato del receptor de insulina o en las proteínas AKT, el RAC o las proteínas de los oncogenes, tienen que ver con el control intracelular, el control metabólico, el transporte de glucosa. Entonces, el síndrome metabólico está muy asociado, por ejemplo, con los quintiles de insulina, a, a, a mayor niveles de insulina, por ejemplo, la mortalidad cardiovascular se incrementa, la mortalidad cardiovascular también se incrementa si es que el paciente tiene glucosa alta o glicemia. Y también el síndrome metabólico está asociado a obesidad, resistencia a la insulina, porque recuerden que el adipocito secreta muchas insulinas, principalmente así, libres, insulina, factor de glucosa moral alfa, adipsina, lipoitina, resistina. Resistina es uno de los últimos que se ha investigado, en los cuales, por ejemplo, esta molécula provoca acciones a nivel del cerebro que provocan resistencia a apetito. O sea, es una sustancia orexígena que da apetito, altera el hígado, el músculo, provoca resistencia a la insulina, y también lo que se ha visto es que la grasa visceral provoca incremento de los ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres provocan un incremento de la gluconeogénesis de las colaminas. Esto provoca también que haya una resistencia a la insulina a nivel muscular. Esto produce un incremento de la glucosa, hay una hiperinsulinemia, y luego esta puede provocar glucotoxicidad. Y a la larga eso conlleva a la resistencia. Entonces, la resistencia a la insulina tiene que ver con factores genéticos, la obesidad central, la grasa, los carbohidratos de la dieta, el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo, el hipercortisonismo, y las complicaciones o las consecuencias de la hiperinsulinemia tienen que estar asociadas a intolerancia a la glucosa,
hipertensión, hiperglicemia, HDL bajo, presencia de LDL pequeña y densa, hipertrigliceridemia, aumento del payuro, que a la larga va a conducir a aterosclerosis, ¿no? Entonces, hay factores genéticos, ambientales, que producen resistencia a la insulina y insulinemia, hay alteraciones del metabolismo de la glucosa, el ácido úrico, la dislipidemia, la hipertensión dinámica, la hemostasia. ¿Qué provoca eso? Que haya intolerancia a la glucosa, hiperglicemia, gota, hiperglicemia, hiperglicemia, HDL bajo, el incremento del LDL densa, alteraciones como hiperactividad simpática, retención de sodio, hipertensión. A nivel hemostático, elevación del PAI-1 elevado, y todo ello conlleva un mayor incremento de enfermedad cardiovascular. Entonces, acá tenemos cómo está la programación genética y epigenética, la grasa visceral, puede ver la pólisis, puede haber incremento de los ácidos nucleicos, y eso regula la resistencia a la insulina y la liberación del depósito de glucosa. Los ácidos grasos libres y la adiponectina también tienen que regular la resistencia a la insulina o el uso, la liberación de glucosa hacia el torrente sanguíneo. Pero también los adipocitos fabrican factores de negocios tumoral, interleuquina 6, que tiene que ver con efectos proinflamatorios, que tiene que ver con incremento de proteína C reactiva, tiene que ver con disfunción endotelial, hipertensión arterial, o el adipocito tiene que ver con incremento del PAI-1, que tiene que ver con fenómenos trombóticos y a la larga aterosclerosis. El adipocito tiene que ver con aumento de los ácidos grasos libres y la de la adiponectina. Eso a su vez conlleva a que haya una menor o una mayor resistencia a la insulina en el músculo, y a la larga se provoca hiperglicemia, se provoca inflamación, y eso a la corta o a la larga se provoca prediabetes y luego diabetes. La, la presencia de incremento del índice de masa corporal está muy asociado con la incidencia de diabetes, ¿no? El IMC27, la prevalencia de diabetes incrementa en diferentes edades. Igual, en hombres, tanto en hombres como en mujeres, el riesgo para tener riesgo cardiovascular se incrementa conforme haya varios componentes. Hipertenso, colesterol alto, HDL bajo, o si es que el paciente HDL bajo y eh, los pacientes pueden tener riesgo de coronariopatía según los niveles de insulina y los parámetros. Por ejemplo, acá la insulina está, mientras esté más alta, vamos a tener presencia de riesgo coronario más alto. Si tengo insulina más alta, el riesgo coronario se incrementa. Si es que tengo insulina más alta, también tengo riesgo con la mortalidad. Entonces, para el síndrome metabólico, ¿cómo lo voy a tratar? Primero, lo diagnostico, hago una evaluación integral y trato los componentes. La obesidad trato con medicamentos anti-obesidad, la intolerancia a la glucosa con medicamentos anti-glicemia, principalmente metformina, hipertensión arterial, puedo usar IECA, SARA2 o bloqueadores de calcio, dislipidemia, fibratos, estatina. La hipercoagulación con aspirina, clopidogrel, la disfunción endotelial, puede ser fibratos, estatinas. El tratamiento del síndrome metabólico puede ser tratando cada componente, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, y puede ser tratamiento no farmacológico. Hay estudios, por ejemplo, que han evaluado que si un paciente tiene síndrome metabólico, tiene prediabetes, se puede prevenir la diabetes. Hay varios estudios que han mostrado.
estudios de intervención sobre la obesidad, ¿no? Donde se disminuye la muerte por todas las causas, en aquellos que han bajado más de 10 kilos, pero más de forma cardiovascular, cáncer y condiciones asociadas a diabetes, ¿no? Este es el famoso estudio de Akin que evalúa el estudio de prevención de diabetes. Justo se puede ver en los controles, tanto en los delgados como obesos, la dieta y el ejercicio bajan el riesgo de diabetes. Pero la dieta y el ejercicio también, sí. Tenemos que hacer una evaluación del sobrepeso en los pacientes, ver la cintura, tenemos que evaluar la obesidad abdominal, tenemos que evaluar su actividad física, sí. Y los pacientes están recomendados hacer actividad física de moderada intensidad de 45 a 60 minutos 5 veces por semana. Deben hacer actividad física complementaria y entrenamiento de resistencia 2 días a la semana, ¿no? Pesas, ligas. Pueden ser sentadillas, zancadas, flexiones de cadera o aperturas con pesas o botellas con agua, ¿no? Arena. La dieta, que debe ser las grasas menos del 25% de las calorías, las grasas más del 1%, reduciendo las grasas trans, evitando los azúcares, ¿no? Todo lo que tenga que ver con mayonesa, mostaza, eso tiene que evitar. La dislipidemia tengo que manejarlo de acuerdo al consenso del ATP3, la meta es LDL, colesterol, segunda categoría de riesgo. La segunda meta es HDL, ¿no? Y si el triglicérido es más de 500, ya tiene que ser planificado. Recordar que los pacientes con riesgo muy alto son los que tienen enfermedad cardiovascular definida, son diabéticos, con inflamación orgánica, o pacientes con tasas de glucosa glomerular menor de 60, o que tienen score de riesgo, score mayor de 10. Son de riesgo alto aquellos pacientes que tienen un factor de riesgo francamente patológico como historia familiar, tipo colesterolemia, o aquellos que tienen un riesgo calculado con el score entre 5 y 10%, o aquellos que tienen un riesgo moderado son los que tienen el score entre 1 y 5%. Y el riesgo bajo son los que tienen el score menos de 1%. ¿Cómo se evalúa el score? Entonces, yo tengo acá el LDL y si digamos, si yo tengo un riesgo más del 10% de acá a 10 años, estos pacientes este, tienen que tener diferentes tratamientos, ¿no? Si es que el paciente tiene, por ejemplo, un LDL mayor de 90 y tiene un riesgo cardiovascular mayor de 10, tengo que hacer cambios de estilo de vida y medicamentos para mejorar. Ya sea el que tiene un riesgo mayor de 10 y tiene LDL de 70 o más, ¿no? Si el que tiene menos de 70, tengo cambios de estilo de vida y debo considerar fármacos. Si tiene más de 70, ya de hecho tengo que usar medicamentos. En cambio, si tiene un riesgo alto, entre 5 y 10%, con LDL mayor de 100, tiene que ser estilos de vida y medicamentos. Si solamente tiene LDL entre 100 y 70, puedo considerar fármacos. Si el riesgo cardiovascular es entre 1 y 5 y el LDL está mayor de 100, tengo que hacer cambios de estilo de vida y medicamentos si es que no se controla. Y si es que está el LDL menor de 100 y el riesgo cardiovascular es entre 1 y 5, solo cambio de estilo. Si el paciente está con score de riesgo entre menos de 1%, con LDL entre 100 y 190, considero estilos de vida. Más de 190 el LDL, cambio de estilos de vida y medicamentos si es que no se controla. Si el LDL es menos de 100 y el riesgo cardiovascular es menos de 1, no necesita terapia específica, ¿no? La presión arterial, debo reducirla, la mete 140 con 90, y si la presión arterial está mayor de 140 con 90, inicio tratamiento. Si está mayor de 120 con 80, inicio estilos de vida. El régimen terapéutico para los antihipertensivos primero es IECA o ARA2, y si no funciona, debo usar un diurético o un antagonista de calcio. El escalón, acá debo usar uno o dos. Si es que no controla, paso al escalón 2. De cada 2 diurético más un antagonista de calcio y puedo usar un comprimido o 3 medicamentos. El escalón 3 ya uso un IECA o VARA2 más un diurético más un antagonista de calcio. Si no controla, puedo usar estimulante. Entonces, siempre el primer escalón es IECA o VARA2 más un diurético o un antagonista de calcio. Lo que canal de calcio.
No funciona, paso al escalón. YK ara 2 más diurético más antagonista. Ya el escalón 3 es YK o ara 2 más diurético más antagonista de calcio más espironolactona. Y ahí para la glicemia ya tengo que procurar retardar la aparición de la diabetes. Vida, metformina, controlar el peso, actividad física y una vida saludable. Entonces, igual en el tratamiento del síndrome metabólico, manejo la obesidad, la intolerancia a la glucosa, la hipertensión arterial, la hipercoagulación y la disfunción. Listo. Entonces, hago un tratamiento a cada factor. Muy bien. Y voy a dejar de compartir. Y para terminar, voy a darles algunos aspectos relacionados a las complicaciones tardías. Las complicaciones tardías, las complicaciones tardías de la diabetes mellitus tipo 2 tienen que ver con varios órganos, principalmente el riñón, la retina, el nervio y el pie. Esas son las complicaciones más importantes con la diabetes. Vamos a hablar sobre la nefropatía. Vamos a hablar, por ejemplo, de un paciente. Vamos a hablar de los datos epidemiológicos, los factores de riesgo, la cirugía y el tratamiento. Bueno, es una paciente de 74 años que tiene 2 años con diabetes y tratamiento con metformina y limpieza. Desde la mañana, hace unas semanas, presenta mareo, sudoración fría, hambre, palpitaciones que calman con la ingesta de alimento, apetito, sed conservada, orinas espumosas y heces de características. Entonces, tiene 2 gestas, un aborto, un parto, es hipertensa, tiene dislipidemia y tiene mamá que ha fallecido de un infarto y estuvo en hemodiálisis. El examen físico tiene esto, 4, presión 150-90, respiratoria 21, la cabeza y cuello dentro del límite normal, cuello cardiovascular normal, abdomen globuloso, edema en miembros inferiores, crucis, tiene hipoestesia distal en miembros inferiores, pues 94, talla 1, 54, el perímetro abdominal es 97. ¿Cuáles son los problemas que podemos identificar en nuestra paciente? Mucho, ¿verdad? Seguramente están diciendo el problema de la glucosa, seguramente están hablando de que la paciente está con síndrome de lactosa y que está usando también puede estar diciendo que el paciente está poniendo proteínas probablemente. Entonces, los problemas identificados son que, aparte, la paciente está sintiéndose mal, mareo, sudoración fría, y esos son signos típicos de hipotensión. La paciente también estaba con la presión elevada, tenía antecedentes de dislipidemia, enfermedad renal crónica y de obesidad. Esos son los problemas identificados. ¿Qué exámenes necesitamos? Pues necesitamos todo parámetro glucosa glicosilada, perfil de lípidos, urea, creatinina, hemograma, urea, ácido úrico, electrolitos, hierro, saturación de alfarrina y ecografía. Esos son nuestros resultados. Tenemos glicosilada menos de 7, glucosa menos de 70, creatinina 6, colesterol alto, LDL alto, triglicérido elevado, albuminuria elevada, la proporción de albúmina creatinina sale 486, también elevado, y le calculamos la tasa de filtración glomerular para la edad que tiene, cerca de EPI. Entonces tenemos un varón tenemos un varón, una paciente mujer de 56 años, una raza negra, que tiene una creatinina de 1,54 y lo empezamos en cerca de EPI y el resultado sale que tiene un GFR de 31. Eso significa que tiene una enfermedad renal crónica categoría 3B. Para la nefropatía diabética, ustedes tienen que manejar este aplicativo. Este CKD, el GFR Calculator. Entonces, cuando ustedes vayan a rotar por semiología
o por endocrino, o por medicina. Cuando ustedes vean un paciente que tiene una creatinina, ustedes entren a este calculador, que lo bajan del celular, es gratis. Tómenle un screenshot de la Fundación Americana de Riñón. Entonces, vayan a esta fórmula seca de EPI y simplemente reemplacen los valores. Creatinina, edad, hombre, mujer y si es raza negra o blanca. Y le sale el valor. Y también van a poder determinar qué grado de insuficiencia tiene. Recuerden que es normal mayor de 90, leve de 60 a 89, leve moderada de 45 a 59, moderada severa de 30 a 44, severa de 15 a 29 y falla renal terminal menos de 1, 2, 3A, 3B, 4, 10. También puede ser un estadio A1, A2, A3, dependiendo de el cociente microalbuminuria creatinina. Eso tiene que ver, si es menos de 30 es 1, entre 30 a 300 es A2 y mayor de 300 es A3. Mientras sea A3 o tenga de 3, 4 o 5, el riesgo cardiovascular es más. Muy bien. ¿Cómo están los casos de diabetes en los pacientes con enfermedad renal? La diabetes es la principal causa. Hay estudios epidemiológicos que lo han evaluado. Por ejemplo, en Canadá, desde el 2000 a 2009, la diabetes es la principal causa. Eh, en, en diversos estudios a nivel internacional, la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes. Luego está la hipertensión arterial, luego están las glomerulonefritis, luego están otras causas. Las tendencias de obesidad ya las hemos visto, ya las conocemos tanto en hombres como en mujeres y sabemos que la obesidad impacta de manera significativa en los incrementos de enfermedad renal crónica. La nefropatía diabética es la principal causa de enfermedad renal en los pacientes. Es la principal causa de mortalidad cardiovascular. La pérdida de la proteína de 0,5 gramos en 24 horas. Y hay otras formas de nefropatía como la micro. La microalbuminuria es la presencia de pérdida de microalbuminuria mayor de 30 o mayor de 20, dependiendo del laboratorio, y orina en la mañana. No necesitamos orinar. Diabéticos tipo 1, la nefropatía diabética es más o menos 12% en promedio en pacientes con 7 años de enfermedad y llegan hasta 33% en pacientes que tienen seguimiento 18. En pacientes con diabetes tipo 2, la incidencia de microalbuminuria es 2% por año y la prevalencia es 10% después del diagnóstico de, de 10 años después del diagnóstico de diabetes. ¿No? Más o menos la proteinuria está entre el 15 y 40% de los pacientes con diabetes tipo 1 y está entre el 5 y 20% de los pacientes con diabetes tipo 2. La concentración de microalbuminuria está asociado con el riesgo de microalbuminuria. Las tasas de muerte se incrementan con la nefropatía diabética. Por ejemplo, la tasa de muerte anual sin nefropatía en pacientes con diabetes es 1.4%. Con microalbuminuria es 3%. Con macroalbuminuria es 4.6%. Con niveles elevados de creatinina o terapia reemplazante hormonal es 5%. Grande, ¿no? Las más compromiso tienen, mayor es la mortalidad. Son las, la nefropatía diabética en pacientes diabéticos, diabetes tipo 2 llega al 44%, en diabetes tipo 1 20%, más o menos a los 25 años de evolución de la enfermedad. ¿Qué es, qué es, la, qué es la nefropatía diabética? Se caracteriza por la presencia de proteína mayor de 4 horas. Hay varias etapas. Hay una etapa de hiperfiltración, de silente, nefropatía incipiente, nefropatía terminal y enfermedad. La nefropatía tiene una fase de hiperfiltración, luego una fase de nefropatía silente y luego hay una etapa de nefropatía incipiente.
La tasa de testosterona molecular está en 20 y 60. Finalmente de ahí un estadio 4 con una nefropatía severa y la enfermedad del nivel 5 que es la enfermedad renal crónica terminal. Conforme avanza la nefropatía, se incrementa también la retinopatía, la asociación de nefropatía, retinopatía y enfermedad cardiovascular. Muy importante es la creatinina. Fíjense, el rango normal de creatinina es de 1.3 a 1.5, pero entre 0 a 1.5, los cambios entre 1 y 1.5 significan más o menos una pérdida de la función renal hasta alrededor del 3%. Entonces, la creatinina no es un buen indicador para ver cuán alterado está la función. Solo la creatinina por sí sola no tenemos que usar otros componentes para su evaluación. En la historia natural de la nefropatía diabética está en cambios funcionales, aumento del filtrado glomerular, hay cambios estructurales, elevación de la creatinina y insuficiencia crónica terapia. Eso conlleva a una muerte cardiovascular. Muy bien, entonces, en el estadio 1 hay una hipertrofia renal o hiperfiltración, en el estadio 2 hay una lesión renal clínica, en el estadio 3 es nefropatía con hiperurinuria, en el estadio 4 hay nefropatía establecida con proteinuria y insuficiencia renal, y el estadio 5 es una insuficiencia renal. Recuerden, alumnos, que la nefropatía diabética es una de las complicaciones más frecuentes. ¿Cómo se da la nefropatía diabética? Hay hiperglicemia, engrosamiento de la membrana basal, incremento de la matriz mesangial y de los glomérulos. Acá uno puede ver cómo están los indicadores para la lesión al podocito. Acá está el podocito. Hay estrés, la diabetes. Acá está la angiotensina 2. Hay proteinuria, hay apoptosis, hay un reordenamiento del podocito que llaman. Hay primero hipertrofia o incremento del formante beta, hay fibrosis y hay incremento de la membrana basal. Entonces, este más o menos el esquema. El daño al podocito se ve cuando hay alteraciones, por ejemplo, con la angiotensina 2, con la resistencia a la insulina, con el envejecimiento, con el estrés oxidativo, la hipertrofia, la apoptosis, todo eso daña al podocito. El podocito llega un momento que ya no puede. Hay varios marcadores de daño renal. Los marcadores del glomérulo está cistatina, la alfa-microglobulina, la beta-2 microglobulina, la albúmina, la microglobulinuria, por ejemplo, está acá. Daños, hay diferentes marcadores también para daño endotelial, para daño del túbulo proximal, túbulo distal, y para el túbulo colector y para el aságeno, ¿no? Cada uno tiene su marcador. ¿Cómo está asociado la proteinuria al podocito y la resistencia a la insulina? Provoca o estimula el receptor de insulina, estimula a fosfatidilcetinasa y la proteína KT, o la MAP quinasa 42-44. Y eso hace que se remodele la captación de glucosa de forma fisiológica, que se altere la función de las células en la apoptosis y que haya una barrera en la filtración, una alteración. Acá está el podocito, acá está la enzima y adictiva, cual el podocito abraza el. En la diabetes mellitus hay daño al podocito. Este daño provoca hipertrofia,
apoptosis, hay disminución de los podocitos, hay anormalidades del diafragma del podocito, hay hiperfiltración glomerular, hay hipertrofia mesangial, expansión de la matriz mesangial, hay engrosamiento de la membrana basal, hay isquemia vascular, y hay injuria tubulointersticial, y hay esclerosis. Entonces, hemos pasado por las diferentes etapas de daño renal que llegan hasta el rozamiento, luego la Amor, muerte. ahí ella. ¿Dónde, amor? Este es un glomérulo normal y este es un glomérulo con diabetes, ¿no? Fíjense la membrana basal engrosada, la matriz extracelular mesangial incrementada, hay hipertrofia de las células mesangiales, engrosamiento de la membrana basal y hay número reducido de número de podocitos. Hay diagnosis arteriolar, hay mesangiolisis, hay el nódulo quimioesterilizo, se ve los glomérulos asociados a la nefropatía diabética. Los pacientes que tienen también alteraciones en la nefropatía hay principalmente la célula mesangial incrementada, hay la unión entre los podocitos que eso hace que haya una mayor cantidad. Hay muerte de los podocitos, hay apoptosis de los podocitos, o hay un desprendimiento de los podocitos, o hay hipertrofia de los podocitos, lo cual es una lesión importante. Entonces, la diabetes produce disminución de los podocitos, lo que hace provocar proteinuria y progresión de la nefropatía. Hay nuevas evidencias que destacan el rol de los componentes del sistema renina-angiotensina en la patogénesis de la nefropatía, activación del sistema renina-angiotensina y el estrés oxidativo. Hay también activación del factor kappa beta, que es inducida por varias citoquinas en la familia de los TNF, una diana terapéutica en la nefropatía diabética. Hay una proteinuria y una activación del sistema renina-angiotensina por los principales mediadores del compromiso tubulointersticial, y por ende hay tratamientos promisorios en ese aspecto. Entonces, junto a la nefropatía puede haber anemia, un balance electrolítico, alto elevaciones de la paratormona, paratiroidismo terciario, elevaciones de la tiroides con malnutrición, inflamación, elevaciones del sistema renina-angiotensina, hay nefroesclerosis, retención de sodio, aumento del volumen plasmático, calcificación arterial, resistencia vascular, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción arterial, disminución de los reflejos del valor receptor. Entonces, hay muchos factores de riesgo para enfermedad renal: mayores de 60 años, historia familiar, masa renal disminuida, bajo peso al nacer, masa americana, diabetes, hipertensión arterial, diabetes, anormalidades urinarias, agentes nefrotóxicos. Y los síntomas de la nefropatía diabética precoces no hay síntomas. Esa es la tragedia de la nefropatía. En estados iniciales puede haber poliuria, puede haber una detección precoz si es que consigo y evalúo la microbiología. Ya en estados posteriores ya baja la tasa de glomerular, puede haber inflamación, ya signos de enfermedad clínica severo hay orina espinosa, edema, prurito, piel seca, náuseas. Los factores de riesgo para la nefropatía diabética son hipertensión arterial, mal control glicémico, sobrepeso, obesidad, tabaco, antecedente familiar, otras complicaciones crónicas. Y las complicaciones de la nefropatía están anemia, enfermedad renal crónica, complicaciones de la diálisis, hipercalemia, hipertensión, glicemia, infecciones, complicaciones del trasplante, si se quiera. Y para evaluar la nefropatía diabética tengo que hacer un tamizaje. En el diabético tipo 1, que tenga más de 5 años, y todo paciente con diabetes al diagnóstico, tengo que medir la creatinina.
Y con la creatinina tengo que estimar la tasa de seguro mental. Estaría mejor, mejor. Así lo es evaluar la función renal a través de la creatinina, ¿no? Entonces, el método que debo usar es el CKD. Entonces, evalúo la función renal en base al CKD-EPI y puedo ver, ¿no? Si no hay albuminuria, el riesgo es menor, pero si la tasa de filtración glomerular cae, el riesgo cardiovascular a mayor pérdida de proteínas y a menor tasa de filtración glomerular, el riesgo ya aumenta. Entonces acá tengo un riesgo de progresión de enfermedad renal según la tasa de filtración glomerular y la albuminuria, ¿no? Acá tengo la tasa de filtración glomerular. Entonces, si tiene, por ejemplo, filtración glomerular menor de 60 y la pérdida de microalbuminuria es normal, entonces es óptimo. En cambio, si la tasa de filtración glomerular es menor de 30 y tiene micro o macroalbuminuria, el riesgo es alto. El riesgo relativo, el riesgo relativo de muerte cardiovascular es igual, ¿no? Si, si la tasa de filtración glomerular está entre 15 y 29, ya empiezan a tener igual. Si es que tienen microalbuminuria, si tienen microalbuminuria, deben ir a chequearse y deben recoger sus tiras. Y pueden buscarme el Loaiza para pedir mi número, ¿no? Para que puedan, digamos, evaluar a estos pacientes, pueden medirles la tasa de filtración glomerular, puedan medirles la presencia de microalbuminuria. Si es que tiene microalbuminuria importante o macroalbuminuria y tasa de filtración glomerular baja, su riesgo cardiovascular es inferior. ¿Qué puedo hacer si un paciente tiene nefropatía? Controlar la glucosa, controlar la presión. ¿Cómo trato? La meta de hemoglobina glicosilada es menos de 7, de 7, 8, presión arterial menor de 130-80, pero que no baje de menos de 110. Controlar los lípidos, evitar el consumo de sal, no beber, no fumar, evitar el sobrepeso y evitar infección de carne. Objetivos de protección, ya lo hemos dicho, presión arterial, reducir la proteína, reducir la glicemia, reducir el colesterol elevado, no fumar y usar antioxidantes. ¿Qué medidas no farmacológicas hay para mejorar el riñón? La sal, menos de 6 gramos por día, control de peso, restricción de proteínas, ejercicio físico y abandono del tabaco. Para nefropatía tengo prevención primaria, los grupos de riesgo. Para pacientes con nefropatía incipiente tengo que controlar la glucosa, la hipertensión, la microalbuminuria. Para nefropatía establecida tengo que controlar glucosa, hipertensión, proteinuria. Eso evita la progresión. Para evitar el riesgo cardiovascular tengo que controlar la glucosa, la presión, los lípidos, usar antiinflamatorios, no fumar y mejorar el estilo de vida. Para la prevención de la progresión de nefropatía incipiente, entonces tengo prevención de proteinuria. Si ya tengo la nefropatía incipiente, entonces progresión de nefropatía establecida. Si ya tengo la nefropatía establecida, tengo que evitar la progresión de enfermedad renal crónica. Si ya tengo insuficiencia renal, ya tengo que dializar. Estos son los principales estudios que tienen que ver con el uso de irbesartán, amlodipina y placebo para la nefropatía diabética. Estos son el efecto del estudio renal, es en el cual los sartán disminuye las complicaciones. El estudio renal, donde se ve la presión arterial media y pulso. La sistólica, la diastólica, puede estar un poco elevada.
Después tenemos los inhibidores de SGLT2. Entonces, los inhibidores de SGLT2 son uno de los últimos medicamentos utilizados para la nefroprotección y tratamiento de la nefropatía. También tienen otros efectos como reducen la glucosa, reducen el peso, disminuyen la concentración de ácido úrico, disminuyen el tono simpático, estimulan la retroalimentación tubulo-glomerular y reducen la presión arterial. ¿Cómo hacemos ahora con el pie? El pie diabético es una lesión muy frecuente. Es un caso de un paciente de 62 años con diabetes 17 años que presenta una lesión hace 2 semanas. Empezó con una pequeña quemadura en el tobillo y cómo fue evolucionando en 2 semanas. El pie diabético es la primera causa de amputación. 15% de los pacientes van a desarrollar una lesión en una persona. Y los que pierden una extremidad, el 50% va a perder otra extremidad, otro dedo, en los próximos 10 años. Se estima que hay 300 millones que tienen diabetes, el 8% de la población, alrededor del 80% de la población en el país en desarrollo. Se estima que para el 2030 se espera una cantidad de diabéticos de 550 millones. El 9.9% de la población mundial tiene la incidencia anual que se torna para pie diabéticos es 2% y de por vida es entre 15 y 25%. Cada 20 segundos alguien pierde una pierna. El 70% de las amputaciones de pies se dan en diabéticos. Y el pie diabético es una de las principales causas de hospitalización. Y pues representan el 40% de los recursos sanitarios. El tratamiento de las úlceras es reto de tronchismo multifactorial. La úlcera, si la úlcera se cura con éxito, el riesgo de recurrencia es 30-40% en un año. La prevención es de suma importancia y es una prioridad. Esta es la epidemiología de diabético en países de Latinoamérica. Tenemos más o menos 5% de los pacientes con porte de diabético. Fíjense, los pacientes con diabetes en Perú tenemos 14%, con pie diabético 10%. Pie diabético mayor de Baxter 1 tenemos. Esto es lo que los pacientes con pie diabético hospitalizados en América tiene 14% y tiene pie diabético Baxter 1 más 5%. Hay estudios de la China que encuentran 28% de las amputaciones son por pie diabético, 38% no son traumáticas. Las complicaciones, 50% tienen neuropatía, 74% enfermedad vascular periférica. Se ha encontrado que, por ejemplo, en Canadá, un paciente con diabetes tiene 20 veces más riesgo de amputación que una no traumática. Se ha determinado también que la prevalencia de complicaciones en los hospitalizados, más o menos 20% de una amputación. Y la segunda complicación es enfermedad renal crónica o enfermedad terminal. El pie diabético es la enfermedad más frecuente. Muy bien. Estos son estudios de Estados Unidos. El pie diabético es importante porque está asociado a más número de consultas, a más hospitalización, a más antibióticos, a cirugía, ausencia de trabajo y rehabilitación. El pie diabético también tiene costos altos que van entre $28,000 a $34,000 por episodio. Y hay estudios de pie diabético en México, por ejemplo, que encuentran que la neuropatía está en el 40%, enfermedad vascular 12%, úlceras tratadas 53%, neuropatía.
¿Qué es una primera úlcera? Pues cuando se hace seguimiento a 2 años para la atención del pie diabético, se ha encontrado una prevalencia de 24%. Estudios peruanos han encontrado, por ejemplo, que NIE tiene salud, que los pacientes con pie diabético tienen 24% de enfermedad vascular periférica, 59% de neuropatía. En estudios de Loaiza, realizados por el 2012 y 2010, se encuentra que los diabéticos tienen 9.5 años en enfermedad. Insulina están usando 15%. Hay un 11% de pacientes que se hospitalizan y tienen debut. La glucosa en promedio es 194, la glucosidad 9.8, mayor de 10, y 73%, polipolicemia 2%, crisis hiperglicémica 3.1%. Las causas más frecuentes de hospitalización son infección urinaria y pie diabético. Fíjense, el pie diabético está hospitalizado en 21 días versus un paciente con diabetes sin pie diabético está 10 días en promedio. La mortalidad por pie diabético en el estudio de 2013 llega a 9%. La causa es insuficiencia respiratoria, sepsis, neumonía o pie diabético. Y no hace una evaluación de cómo sobrevive un paciente con pie diabético con nefropatía. El paciente que no tiene nefropatía tiene una mejor sobrevida que aquel que tiene nefropatía diabética. El pie diabético tiene lesiones motoras, sensitivas y autonómicas. Las neuropatías motoras provocan deformidad y luego anormalidades biomecánicas. La neuropatía sensitiva pierde la sensación de protección. La neuropatía autonómica disminuye la sudoración, produce piel seca. Y estos tres factores provocan un callo. Este callo tiene un trauma repetitivo asociado a la enfermedad vascular periférica provoca una entonces, se ha visto también que ahora que ya estamos evaluando los pacientes, hay más tendencia a la recurrencia, ¿no? ¿Qué factores están asociados a recurrencia? Pérdida de la percepción de la vibración, lesión preulcerativa existente, enfermedad arterial periférica, presencia de lesión preulcerativa y presencia de úlcera apelita, o la presencia de alus valgus o sinusitis, o también que tenga escalas de depresión. ¿Qué estrategias hay para evitar las recaídas de la úlcera? Pues tomar unidades integradas de diabético, autocuidados del paciente, educar al paciente, usar calzado adecuado y más higiene. Se debe educar al paciente para que el paciente, apenas tenga una lesión, el paciente acuda al establecimiento. El paciente tiene neuropatía y no siente, y puede pasar 2-4 semanas. Una vez que el paciente es atendido en una unidad primaria, para determinar que es una úlcera diabético, se debe tratar la infección y se debe evaluar la pérdida de sensibilidad. Ahora, si el tratamiento es insuficiente y es una úlcera 4 o 5, un baño de 4 o 5, entonces tengo que transferirlo a un centro de neurología, donde pueda realizar un manejo multidisciplinario. Eso involucra inspección de pie, eso tengo que enseñar a los pacientes, la observación, tengo que hacer un corte de uña, medidas adecuadas, calzado adecuado, forma alta, punta redonda, cuadrada, evaluar el filamento, evaluar adecuadamente el diapasón. Listo. Entonces, cuando tenemos un paciente con neuropatía, hago la evaluación del monofilamento. Aplico en los 4 umbrales: la cabeza del primero, tercero, quinto, tercero y un dorso del primer pie. Y aplico también el monofilamento en una polinesia ósea. Tengo que evaluar el pie, tengo que evaluar si hay lesiones en los puntos de infección, tengo que evaluar el umbral de percepción con el tensiómetro,
evaluar si puedo percibir temperaturas frías o calientes, evaluar el reflejo quiniano, tengo que organizar la temperatura del pie, evaluar si hay calificación permanente, si hay exámenes de ortopedio, tibial, posterior, perio, si están o no presentes, ¿no? Entonces, evalúo si el paciente tiene el posible de la piel. También puedo evaluar enfermedad arterial periférica midiendo el índice de graso. Mayor de 0,9 es normal, entre 0,7 y 0,9 es insuficiencia arterial periférica leve, 0,4 o menos es insuficiencia arterial periférica severa. Si es mayor de 1,3 hay calcificación de arterias. Fíjense cómo la insuficiencia arterial periférica se asocia mucho a el paciente con neuropatía tiene neuropatía sensitiva motora autonómica. Y si tiene deformidad es neuropatía autonómica, ¿no? Fíjense que hasta garra. O también puede tener juanete o puede tener dos. Entonces tengo que buscar también, si es que el paciente tiene úlcera, antecedente de úlcera o antecedente de Charcot, ¿no? Que si está en la cúpula. Si tengo a mi paciente, tengo que evaluar la úlcera, que estadio Wagner es 0, si no hay úlcera, 1, úlcera superficial, 2, úlcera que llega hasta tendón o cápsula, 3, que llega al hueso. También tengo que evaluar otras escalas como la Texas, donde, por ejemplo, 1, 2, 3 depende, es parecido a la escala Wagner. B es A es sin infección, sin isquemia, es B con infección, C con isquemia y D es infección, isquemia. También puedo usar la escala ITSA, en la cual no hay infección, es en grado 1, infección leve. Cuando hay signos de inflamación, hay entonces grado 2. Cuando el paciente tiene celulitis mayor de 2 centímetros o el paciente tiene absceso o artritis o estenosis, es un grado 3. Y cuando el paciente tiene síntomas de toxicidad sistémica, con 2 síntomas como fiebre, escalofrío, vómito, inestabilidad metabólica, shock, leucocitosis, ese paciente tiene que ser hospitalizado, tiene un paciente grave, es un grado 4. Esta es la clasificación PEDIS. Esto es la escala PEDIS, otra es la escala Sandelian. La escala Sandelian es más compleja, evalúa el pronóstico, evalúa localización de aspectos topográficos, si hay discriminación, si hay infección, edema, si es que, cómo es la profundidad, área y la fase de cicatrización. Cada variable le da un puntaje. Mientras peor sea la lesión, el puntaje va a ser mayor. Ella por encima de estuviera con compromiso serio que tenía alto riesgo de infección. Entonces, si tengo un paciente con infección, es, digamos, un eritema mayor de 2 centímetros, es una infección moderada. Si yo tengo un paciente que tiene fiebre, taquicardia, poliemia, leucocitosis, es un paciente es un paciente que tiene una severidad severa. Es por ese orden. Muy bien. Una vez que tengo la herida, tengo que obtener cultivos de la zona más profunda que haya, hacer una radiografía de pie para encontrar si hay zonas desatamcadas o destrucción de hueso, la osteomielitis. Tengo que evaluar si es que tiene riesgo de osteomielitis en aquellas úlceras grandes, extensas, profundas, aquellas úlceras que recubren las prominencias óseas como esta y esta, úlceras con cicatrización tardía, hueso expuesto o sonda expuesta positiva al hueso, pues significa que agarro mi sonda y si toco el hueso significa que ese paciente tiene un tipo de osteomielitis. Tengo que ver también si el hueso expuesto o sonda positiva al hueso, infecciones recurrentes o destrucción ósea en la cadera. Tengo que ver si las úlceras profundas, si son úlceras profundas, tengo que mandarle a una unidad básica de diabetes
enfermera, educadora, material quirúrgico, y si es que es una lesión más grave, entonces el paciente lo manda a una unidad especializada de pediatría, que tengan todas estas opciones, que tenga zapatos de carga, y también, también hay que tener en cuenta que para que funcione la unidad de diabético tiene que haber colaboración con el centro de referencia, un coordinador, puede haber intercambio de experiencias con otros centros, este, puede ser intervención secundaria, el diagnóstico temprano, por intervención, reducción de gravedad, limitando el daño. Si yo tengo una úlcera leve, pues uso antibióticos orales de 1 a 2 semanas, generalmente pocos aerobios no positivos, estafilococo aureus, ampicilina, que se da en ese momento. Si las lesiones son moderadas, los pacientes con ambulatorios podría ser hospitalizado. En ambulatorio el tratamiento puede ser vía oral, 1 a 3 semanas. Generalmente uno espera cocos gram positivos, 30% y anaerobios. También vale desvegetal, eso, o hacer una amputación, ¿no? Eso es los últimos. Úselas moderadas en pacientes hospitalizados, tú usar terapia parenteral, con estudio amplio espectro, por ejemplo, la condición de ¿qué no deben usar los pacientes? Pues debo averiguar actitudes y creencias, las barreras que puede tener el paciente sobre el concepto erróneo del tratamiento con hierbas, intencional o fatalismo, preocupación por la toma continua de medicamentos, sentir pereza para realizar ejercicio, uso de hierbas, efectos secundarios del medicamento, miedo a pincharse a los. Entonces, todo lo que tenga que ver con hierbas, hay también barreras sociales, esa, poco interés en el tratamiento. Hay barreras también de los pacientes, como pocos conocimientos, pacientes con comorbilidades, ceguera, edad avanzada, bajo nivel de ingresos, acceso inadecuado a la alimentación saludable, malas recomendaciones dietéticas, horarios de trabajo alterados. Puede tener barreras personales como no perciben la necesidad, barreras económicas, barreras organizacionales, hay huelgas, o no hay sistemas de salud adecuados para el manejo. Por ejemplo, muchos pacientes que están en Puente Piedra, en Cono Norte, cuando tienen una unidad de pie diabético, pueden ir al hospital, de cualquier hospital de Puente Piedra, y ninguno de esos hospitales tiene una unidad de pie diabético. Lo único que le pueden ofrecer a ese paciente es una úlcera, que le van a ofrecer amputar. ¿Que le van a amputar? Bueno, hay pacientes que tienen menos de 50 años que han sido amputados en esos hospitales. Es algo que, desde el punto de vista organizacional, tenemos que hacer. Algunas palabras sobre retinopatía diabética. Esta es una complicación que tiene que ver con la microangiopatía progresiva. Hay lesiones, hay oclusión de vasos en la retina en los pacientes, y hay alteraciones como engrosamiento de la membrana, filtración de líquidos, hay exudados duros, hay isquemia retinal, exudados angulosos, hay formación de nuevos vasos, hay sangrado ocular o hemorragia intravítrea, y finalmente hay desprendimiento de retina, ¿no? Al igual que la nefropatía, la retinopatía es una complicación asintomática. Generalmente da síntomas cuando ya el tratamiento está complicado, ¿no? Y la frecuencia de retinopatía proliferativa en diabetes tipo 1 es 23%, en diabetes tipo 2 con insulina 14%, en diabetes tipo 1 ahora es 10%. La retinopatía aumenta la morbilidad, la mortalidad. La pérdida de la visión está asociada a más caídas, más fracturas, aumenta 4 veces la mortalidad y hay más frecuente en diabéticos tipo 1. ¿Cómo se clasifica la retinopatía? Hay edema, hay tipos de retinopatía como edema, retinopatía no proliferativa y proliferativa, cerro capilar. Estas son
Este es el edema macular. Acá hay fugas vasculares difusas en la mácula. La retinopatía no proliferativa y proliferativa. En la no proliferativa hay microaneurismas, hemorragia intrarretiniana, turcosidad vascular, malformación vascular. Y en la proliferativa hay crecimiento normal de vasos. El cierre capilar retiniano se ve con angiografía fluoresceína, hay complicaciones potencialmente cegadoras y no hay opciones de tratamiento. Esta es una retina normal, acá está en la mácula y acá está el disco óptico. Es una retinopatía no proliferativa, en la cual se ve aneurismas, exudado duro y hemorragia. Y la retinopatía proliferativa es crecimiento anormal de los vasos sanguíneos y hay hemorragia y vasos. ¿Cómo se clasifica la retinopatía? Sin retinopatía. Entonces, no hay alteraciones en el fondo de ojo. Y lo indicado es controlar la glucosa, la hipertensión y el colesterol. Chequeo anual. Si tengo una retinopatía no proliferativa leve, el riesgo de retinopatía proliferativa es menor de 0,5%. Solo necesito encontrar, por ejemplo, el fondo de ojo microaneurismas. ¿Qué debo hacer? Control de la glucosa, la presión, el colesterol, chequeo al año. Si tengo una retinopatía no proliferativa moderada, el riesgo de retinopatía proliferativa es de 5%. ¿Qué tengo que hacer? Controlar la glucosa, la presión, el colesterol. La no proliferativa ya tiene microaneurismas y exudados albúminos. En la retinopatía proliferativa, sin signos de alto riesgo, hay neovasos en 4 cuadrantes y menos de 1/3 de la papila. Lo que se tiene que hacer es derivarlo para una panfotocoagulación. La retinopatía proliferativa. La retinopatía proliferativa de alto riesgo, que es vasos en más de 1/3 de la papila, hemorragia preretinal vítrea y derivación para fotocoagulación y vitrectomía. ¿Qué factores hay de riesgo para la progresión de retinopatía? Tipo de diabetes mayor de 5 años, glucosidad más de 7, hipertensión más de 130, LDL mayor de 100, anemia, embarazo en nivel 1, proteinuria con tasa de fibrilación glomerular menor de 60 y retinopatía. Tiene que ser, ¿qué recomendaciones se puede hacer? Pues que se debe hacer un chequeo fondo de ojo cada año. Y si está todo bien, cada 2 años. Entonces tiene que ser un tamizaje. Debe ser el tamizaje que se ve profesional, de forma adecuada. Se puede usar cámaras de retina. Es muy bien. Para prevenir o retrasar la retinopatía, tenemos que controlar la glucosa, la presión arterial. Es blanco. Entonces, la diabetes mellitus es una enfermedad complicada, es una enfermedad severa, es una enfermedad muy frecuente, pero está asociada a nefropatía, a retinopatía y a prediabético. Es una enfermedad que tiene un tratamiento multifactorial que tiene que ver con la dieta, la actividad física, los antidiabéticos orales, el uso de insulina. Y si es que el paciente tiene complicaciones con retinopatía, nefropatía o prediabético, tengo que emplear también y evaluar qué tipo de lesión tiene y cómo manejar. Muy bien, si es que hay algún alumno que tenga alguna pregunta, puede hacerlo de forma directa o del chat.
¿Están ahí? Sí, doctor, estamos acá. Vamos a esperar un rato a ver si hay alguna pregunta en el chat. Eh, Mientras tanto, doctor, le queríamos hacer llegar este pequeño reconocimiento por su valiosa participación como docente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando los temas de diabetes mellitus, complicaciones, obesidad y síndrome metabólico el día sábado 9 de marzo de 2024, por lo cual se le otorga un punto de recertificación acreditado por el CMP. Muchísimas gracias, doctor Calderón, por haber aceptado nuestra invitación como docente y haber dado su tiempo y esfuerzo para poder explicarnos estos temas que de seguro serán mucha utilidad para los participantes. Listo, con gusto entonces. Tú tienes mi teléfono, mi correo electrónico, cualquier duda, pues me hacen llegar, por favor, puedes enviar. Ha sido un Sí, gusto compartir con ustedes, chicos. Nos muchas vemos. gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.